El despertar de los Países Bajos. La guerra de Flandes. Carlos V y los Países Bajos. En los Países Bajos, el hecho más destacado de la primera mitad del siglo XVI fue la reunión de las 17 provincias bajo un soberano único, a pesar de la resistencia encarnizada de la provincia de Frisia y del duque Carlos de Gueldre, y la organización de dichas provincias en un Estado unitario, reconocido en 1547 por la Dieta de Augsburgo, como parte distinta y prácticamente independiente del imperio. A partir de 1530, los Países Bajos fueron gobernados en nombre de Carlos V por su hermana, María de Hungría, asistida por un consejo privado que redactaba las leyes y organizaba la administración de justicia, por un consejo de hacienda al que competían todas las cuestiones de presupuestos y finalmente por un consejo de Estado compuesto por los gobernadores de las provincias, altos dignatarios de la Iglesia y caballeros del Toisón de Oro, a quienes se consultaba en los asuntos importantes. Se cimentaron las bases de un gobierno central uniformado en lo posible monedas. Se cimentaron las bases de un gobierno central, uniformando en lo posible monedas, impuestos y administración de los polders o terrenos ganados al mar, dictando leyes especiales contra la usura, la concusión y la mendicidad, y finalmente esforzándose por establecer un derecho común, problema complicado en un territorio tan vario donde pululaban desde la Edad Media cartas ciudadanas, costumbres y derechos adquiridos y privilegios de todas clases. El resultado valió la pena. Los Países Bajos fueron entonces más prósperos que nunca. Primera plaza comercial del mundo, según el embajador de Venecia, Amberes ejercía la máxima atracción sobre los mercaderes y banqueros de todo el mundo. Los Búcares, Horchester, Welser, Recklinger, Grossenpré, Imhoff y otros establecieron sus sedes en esta metrópoli, cuyo comercio podía evaluarse en 3.000 millones de francos oro al año. El trasfondo de la rebelión. El drama del gobierno de Felipe II en los Países Bajos tuvo por origen un trágico malentendido. El soberano quiso ejecutar al pie de la letra el programa de su padre, mantener en Europa la unidad católica bajo la égida de los Habsburgos. Es preciso recordar que había sido Carlos V y no su hijo quien publicara en 1520 un edicto que condenaba a muerte a los protestantes. También durante el reinado de Carlos V y no en el de su hijo, habían tenido efecto el 1 de julio de 1523 las primeras ejecuciones en la hoguera en los Países Bajos, la de dos monjes agustinos de Amberes, Enrique Boes y Juan van Essen, que discutían los dogmas de la Iglesia Católica. Con todo, mientras Carlos V había puesto siempre de relieve su don de gentes y su tradicional prestigio psicológico sobre sus compatriotas, su hijo Felipe II multiplicó en cambio los desaciertos. Hablaba muy mal el francés e ignoraba el holandés. Con él, la noción de soberano natural desapareció en la mentalidad de la gente de los Países Bajos. Felipe II creyó poder aplicar en dichos países la política española de centralización intensiva, que tendía a la desaparición de toda autonomía. Así se produjo el choque de los dos principios fundamentales del siglo XVI, por una parte el absolutismo de la soberanía regia, por otra la voluntad de realizar un Estado nacional en un espíritu de independencia. La mentalidad de aquellos pueblos a orillas del Mar del Norte era por completo distinta, por no decir opuesta, a la de los pueblos mediterráneos. La intolerancia política y religiosa del monarca enconó el problema, ya de suyo difícil y espinoso. Añadamos a esto el descontento de los flamencos que aspiraban a la regencia de aquellos países, en especial Guillermo de Orange, que tanto se distinguiera durante el reinado de Carlos V, la permanencia en aquellas tierras de los tercios españoles, la antipatía provocada por algunos consejeros del gobierno, como el cardenal Granvela, y el empeño de Felipe II de imponer como leyes de Estado los derechos del Concilio de Trento. El monarca español designó como gobernadora de los Países Bajos a la duquesa de Parma, hermanastra suya. Aquella elegante rubia de cutis claro, mujer inteligente y hábil, habría encajado perfectamente en sus funciones si hubiera comprendido mejor la mentalidad de los Países Bajos y si la nobleza no hubiera sabido que era descendiente de un tapicero de los alrededores de Oudenaarde. Ahora bien, a decir verdad, el rey de España no había confiado los poderes a Margarita de Parma, más que nominalmente. Mediante instrucciones secretas había limitado al máximo su libertad de acción y en todas sus resoluciones importantes. En efecto, la gobernadora general debía someterse a la opinión de la consulta en régimen colegiado infeudado a la política de Madrid y presidido por el cardenal Antonio Perrot de Granvela.
Muy pronto se hicieron tensas las relaciones entre los representantes de la corona española y los miembros independientes del Consejo de Estado. Estos se hallaban apoyados por la mayoría de la nobleza y no ignoraban que en las tabernas estallaban cada vez con mayor frecuencia pendencias entre la muchedumbre exacerbada y la soldadesca española. A tal efecto, Orange y Egmont exigieron con energía la retirada de los odiados tercios. Gambetta lealmente transmitió su petición, previniendo a Felipe II de la inminencia de un levantamiento. Según su costumbre, el rey de España tergiversó conceptos, trató de ganar tiempo y cuando al cabo de un año de discusiones terminó cediendo la anhelada retirada de las tropas extranjeras, tampoco produjo apaciguamiento alguno. La manifestación de los mendigos. El 5 de abril de 1566, una cabalgata de unos 200 gentiles hombres con Doré al frente se dirigió hacia el palacio de la regenta, mientras la población bruselense los aclamaba con entusiasmo y esperanza. Margarita de Parma temía mucho asistir a aquella audiencia que había concedido, dividido su ánimo entre su corazón, que le dictaba piedad, y su inteligencia, que ordenaba obediencia a Felipe II. Envejecida, preocupada y nerviosa, no pudo reprimir una crisis de llanto, ante lo cual uno de sus consejeros exclamó: «¿Cómo, señora? ¿Tenéis miedo de esos mendigos?» Esos mendigos, una palabra inoportuna pero determinante. Gracias al remoquete, lanzado al parecer por el conde de Berlaymont, los signatarios tenían por fin la consigna de que carecían, un nombre de guerra que los uniría a la multitud enfebrecida del patriotismo. La ceremonia de aquella histórica audiencia duró solo unos minutos, pero Doré se presentó ante la regenta con una simple delegación, protestó de su lealtad y entregó el texto de las peticiones. Margarita de Parma se contentó con pronunciar algunas estudiadas palabras de carácter oficial. Entretanto, mientras esperaban la respuesta del gobierno, los gentiles hombres se reunieron para beber y comer, cosa que hicieron en escudillas de pordioseros, levantando la suya a la salud de los convidados. El anfitrión, Roderó, exclamó: «¡Vivan los mendigos!». La frase hizo fortuna y a partir de entonces los señores solo vistieron trajes de color gris. Sus insignias eran el morral y la escudilla, porque irónicamente entendían ser, en todo, fieles al rey, hasta en llevar las alforjas. La respuesta de Margarita de Parma a la petición presentada no se hizo esperar mucho, pero no satisfizo a nadie. La regenta prometía enviar una delegación a Felipe II y moderar en lo posible, mientras tanto, los edictos promulgados contra los herejes. Desde luego, era una manera de ganar tiempo, pero no convenció a nadie. Estalla la insurrección. El 19 de agosto de 1566, cuando Guillermo de Orange se disponía a asistir a la asamblea del Toisón de Oro, la insurrección cundió en los barrios bajos y los muelles. Gran parte de la juventud y la mayoría de los miembros de la nobleza de Flandes se juramentaron por el llamado Compromiso de Breda, a oponer resistencia a la Inquisición y a los edictos regios. Los jefes calvinistas, que se creían instrumentos de purificación mundial, trataban de apoderarse de las iglesias para celebrar en ellas su culto, pero, como ocurre siempre, se vieron desbordados por las masas. A la siniestra luz de las antorchas, la catedral y las principales iglesias fueron saqueadas por un populacho presa del vértigo de la destrucción y del despojo. Centenares de obras maestras del arte pintadas, esculpidas o cinceladas por varias generaciones de artistas desaparecieron para siempre en la tormenta iconoclasta. Excesos análogos se produjeron en Armentières, Ypres, Gante, Zelanda, Frisia y Holanda. En todos los Países Bajos se erigieron templos protestantes y el culto protestante se practicaba ya en las ciudades junto al católico. Felipe II consultó una junta de teólogos acerca de la conducta a seguir con los disidentes en Flandes y se le respondió que, atendiendo a la situación en aquellas provincias, bien podía, sin ofender a Dios, dejarles la libertad de conciencia que solicitaban antes que dar ocasión a las calamidades que una rebelión de tipo confesional podría acarrear a la Iglesia Católica. Pero Felipe, que tanto sabía apoyarse en el parecer de sus teólogos para aquello que le convenía, se separó en este caso de ese consejo y siguió proscribiendo la intransigencia y el rigor, intolerancia que por otra parte era tendencia común y general en casi todos los países europeos. Felipe II no podía tolerar aquel pujante desarrollo de la herejía en los Países Bajos, y menos aún el desmoronamiento de la autoridad real. Mientras en la sierra de Guadarrama iban levantándose las murallas y torres del Escorial, preparó su reacción de defensor del catolicismo y de monarca absoluto. Su intención era acudir en persona a los Países Bajos, pero creyó oportuno que lo precediera su ángel exterminador, el duque de Alba, a la sazón con 59 años de edad y perteneciente por lo tanto a la generación que fuera testigo de cómo el poderío español se imponía al mundo entero.
Felipe II le proporcionó 17.000 hombres experimentados que desconocían la derrota y 4 decretos confiriéndole plenos poderes. Margarita de Parma no se engañó en sus temores. Unos días después de la llegada del duque de Alba, no queriendo ser cómplice de los desmanes que se preparaban, rogó al rey que autorizara su regreso a Italia. Ante esta noticia, numerosos ciudadanos abandonaron el país y otros se dispusieron a resistir. El duque gobernador estableció un tribunal especial, el de los tumultos, que el pueblo bautizó con el expresivo nombre de Tribunal de la Sangre, e inició una campaña de represión que llevó al cadalso a figuras tan ilustres como los condes de Egmont y Horn en la plaza principal de Bruselas. El pueblo replicó entonces empapando sus pañuelos en la sangre de aquellas víctimas como reliquias de un martirio. Los hogares de los protestantes fueron arrasados, menudearon las confiscaciones, las cárceles se colmaban de presos y nadie se sentía seguro. Los informes oficiales del duque de Alba al rey Felipe abundaban en datos elocuentes. El día de la ceniza se han preso cerca de 500. A todos los he mandado a justiciar. Para después de Pascua tengo que pasará de 800 cabezas. Con repugnancia y a su pesar ejecutaba así el duque de Alba las instrucciones de Felipe II, a quien escribía: la tranquilidad de los estados de Flandes no consiste en decapitar hombres movidos por incitaciones ajenas. Incluso intentó salvar la cabeza de los condes de Egmont y de Horn, aunque en vano. Los 2 jefes de la nobleza belga fueron ejecutados en la plaza del mercado de Bruselas el 5 de junio de 1568. El problema de Flandes, con este planteamiento político, mejor se diría impolítico, se agravó al punto de estallar la rebelión armada. Guillermo de Orange, secundado por sus hermanos Luis y Adolfo de Nassau, empezó su larga campaña que ayudarían con tropas, armas y dinero los hugonotes franceses y algunos príncipes protestantes alemanes. Los mendigos del mar. Entretanto, los voluntarios se presentaban en masa en los puertos septentrionales, donde los mendigos del mar organizaban la resistencia, aventureros sin escrúpulos y pícaros, idealistas y canallas, mendigos de los bosques, perseguidos por los españoles y nobles ávidos de proeza. La mayoría no habían navegado nunca, pero ello no importaba. El peligro no los asustaba en absoluto. El papel político desempeñado por los mendigos del mar se debió bastante a la casualidad. Habiendo protestado España ante la reina Isabel, 25 de sus buques tuvieron que abandonar los puertos ingleses donde habían establecido sus bases. A fines del mes de marzo de 1572, la pequeña escuadra que cruzaba frente a los Países Bajos fue empujada por los vientos hacia la desembocadura del Mosa, frente al Abriel. El jefe de los mendigos del mar se enteró de una u otra forma de que la ciudad no albergaba guarnición ninguna, puesto que la situación se presentaba así, nada más natural que aprovechar la ocasión y probar suerte. Gabriel fue tomado durante la noche del 31 de marzo al 1 de abril. La noticia estalló como un rayo ante la estupefacción general. No solo el duque de Alba, sino también de sus adversarios. Los mendigos habían introducido una cuña en el dispositivo militar español de los Países Bajos. Por otra parte, aquellos mendigos del mar gozaban de una reputación detestable, no se detenían en escrúpulos, cometiendo brutalidades, saqueando y robando a la primera ocasión. Guillermo de Orange les había otorgado una patente de corso que, según ellos, les confería derecho a cruzar el Canal de la Mancha y abordar a los navíos que pasasen por allí. Sin embargo, el príncipe estaba lejos de aprobar su conducta y su comportamiento. Guillermo, estatuder neerlandés. La toma de Abriel impulsó a toda una serie de ciudades costeras a la rebelión. Flesinga, Rotterdam y muchas más tomaron declaradamente partido por Guillermo de Orange. La incorporación de Flesinga era la más importante y decisiva, ya que esta ciudad era la llave de Amberes. Una oleada de nacionalismo surgió en todo el país. El propio príncipe de Orange no pudo prever aquel movimiento tan violento. En un brusco desencadenamiento de pasiones, quería dominarlo, imponerle su orden y su pensamiento político, pero los mendigos del mar, embriagados como nunca con sus éxitos, demostraban una crueldad que solo podían compararse con su anarquía. En Gorkum fueron torturados los monjes y luego ejecutados. Los calvinistas piadosos se hallaban escandalizados y lo manifestaban públicamente. Los aldeanos murmuraban: odiábamos a las tropas reales, pero los mendigos no son mejores. Solo han cambiado la bandera, una bandera que están deshonrando con sus crímenes. Proclamado estatúder o gobernador, Guillermo el Taciturno, percatándose del peligro, retiró todas las patentes de corso en la conferencia de Dordrecht. La era de los aventureros había concluido. Había llegado la hora de la guerra regular, en la que se decidiría la existencia misma de todo el país, tanto de las provincias valonas del sur como de las flamencas del norte.